Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo, pidiendo al Señor su unción para entrar en el universo de su palabra. Esta palabra que nos restaura, esta palabra que nos levanta, esta palabra que ya comienza a resucitarnos por la unción que nos trae. ¿Sabes que la palabra puede ser también un instrumento de dominación? La palabra es el medio de comunicación, es el medio para compartir que cultivamos en el mundo que se nos dio, pero se nos dio en estado bruto. Sin embargo, muchas veces hemos mercantilizado la palabra, despertando tanta codicia, y unos pocos, los fuertes, se apropiaron y sumieron a la mayoría en esa especie de proletariado del silencio. Tantas veces la palabra ya no es un medio de comunicación, sino de dominación. Unos tienen la palabra y la mayoría tiene que aguantarse. Cuando la propiedad privada de la palabra está repartida tan inicuamente como los bienes, la palabra entonces es objeto de especulación y entra por ese camino peligroso de la inflación. Ya no hay equivalencia entre la palabra y la vida, entre lo que decimos y lo que hacemos. ¿Qué valen tantas palabras, tantos discursos, programas, radio, prensa, televisión, cuando el pueblo no tiene la palabra? Solo pueden servir para dominar, para escamotear la realidad, para engañar, para manipular. Y ante esta avalancha de palabra de los otros, optamos muchas veces por callar. Y acabamos por no escuchar. Esa mayoría silenciosa se convierte muchas veces en mayoría conformista. Y luego, progresivamente, se vuelve indiferente, escéptica, cínica, hipócrita. Ya no escuchamos la palabra que se nos dice. Nos limitamos a repetir las palabras que oímos, pero no intercambiamos nada, solo sonidos. La palabra se cambia entonces en medio de incomunicación. Jugamos a decir palabras, pero no nos jugamos la vida. Y eso ya no es hablar. Porque hablar es decir, y es decirse. Hablar es decidir. Es interpretar el mundo que tenemos y soñar en voz alta el mundo que deseamos. Para hacer posible un cambio, una transformación, sobre todo de todo aquello que mortifica nuestra vida. Por eso, el mismo que nos dio el mundo para que lo trabajemos, nos dio la palabra para que lo mejoremos. Pero muchas veces preferimos engañarnos. Compartimos el mundo de la palabra, o sea, muchas mentiritas, pero no compartimos el mundo por la palabra, o sea, por la verdad. Te invito ahora a que escuches esta primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 11. Acá, este teólogo predicador exhorta a cumplir los mandamientos. Y nos muestra cómo la suma de todos estos mandamientos es el precepto capital: amarás al Señor tu Dios
Esa es la esencia de la alianza. Es la garantía de la vida en plenitud. Debería estar siempre presente, como escrita dentro y fuera, consustanciada con el hombre. La actitud ante esta incumbencia suprema decide dos caminos, decide dos suertes: la bendición o la maldición, la vida lograda, la vida con sentido, o la vida que es como una muerte. Escucha lo que te dice la palabra. Moisés habló al pueblo diciendo: coloquen mis palabras en el corazón y en el alma, átenlas a la muñeca como un signo y pónganlas de señal en su frente. Miren, hoy les pongo delante maldición y bendición. La bendición, si escuchan los preceptos del Señor su Dios, que yo les mando hoy. La maldición, si no escuchan los preceptos del Señor su Dios, y se desvían del camino que hoy les marco, yendo detrás de dioses extranjeros que no habían conocido. Este pasaje se sitúa dentro de todo el conjunto que va entre los capítulos 4:45 a 11:32, y que es el segundo de los discursos de Moisés, según el Deuteronomio. Y en este capítulo 11 se viene a tratar justamente de la promesa de la tierra como motivo para el cumplimiento de la alianza. La donación de la ley está relacionada íntimamente con la promesa de la tierra, y por esto el cumplimiento de las palabras de Dios, de lo esencial de la ley, va a ser un requisito indispensable, imprescindible, para poder poseer la herencia de todo lo que Dios promete. Posteriormente, la interpretación de este texto dio por resultado el uso de las filacterias, esas pequeñas bolsitas que contenían el texto sagrado, una para el brazo izquierdo, otra para la frente, y que contenían 4 pasajes esenciales de la ley, entre ellos este de Deuteronomio 11:18 y una parte del Shema de Deuteronomio 6. En el tiempo de Jesús, esta costumbre estaba todavía muy en uso, y Jesús va a criticar esta ostentación, va a criticar este exceso que conduce justamente a alargar las filacterias. Lo tenés en Mateo 23. De todos modos, el texto es una exhortación a ir penetrando hondamente en el misterio de la palabra, una palabra que tiene que ser la guía para la vida del creyente. En la formulación de la alianza, la bendición y la maldición son sanciones definitivas, son sanciones que se tienen que tomar absolutamente en serio, que tienen un contenido mucho más real que en nuestras culturas occidentales. Por eso las partes contratantes, o los vasallos en los tratados de vasallaje, las van a recitar sometiéndose a estas prescripciones. Numerosas veces se habla de estas bendiciones y de estas maldiciones en la palabra, justamente porque en ellas están concentrados todos los deseos de trascendencia que tiene el creyente israelita. Y se insiste muy fuertemente en el carácter existencial de la celebración de la alianza. Celebrar la alianza sin consecuencias en la vida es algo desprovisto de valor. Y por eso esta presentación bajo la forma de dos caminos de actuación, pertenece justamente al fondo del Antiguo Testamento, pertenece al fondo de la tradición de todo ese bajo judaísmo que aparece en la Didaché, que aparece en el Evangelio de Mateo. Toda esa serie homilética, comenzada en el capítulo 5 con las 10 palabras, acá termina con estas maldiciones y con estas bendiciones, según ese esquema tan clásico de la alianza. Desviarse de los preceptos es como ser un pagano, es como adorar a dioses extraños. Hacer de la fe una teoría vacía
es vivir como un pagano. De suyo, esta expresión, mis palabras, puede referirse a los mandamientos de la ley grabados en las tablas de Moisés. Y sin embargo, el sentido que tiene es evidentemente mucho más concreto, justamente si tenemos en cuenta que acá se repite casi literalmente un texto anterior, el de Deuteronomio 6:6-9, que en su lugar va precedido por estas palabras: escucha, Israel. Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y por lo tanto parece claro que también ahora son estas las palabras aludidas. Llama poderosamente la atención la fuerza con la que se trata de inculcar en todo el pueblo este mandamiento supremo de fidelidad al único Dios, a Yahvé. Las palabras en las que se formula este mandamiento tienen que ser recordadas constantemente, tienen que ser interiorizadas, asimiladas con la mente y con el corazón. Y se observa, si te das cuenta, una cierta tendencia al intelectualismo, tendencia que va a dar lugar al estudio de la ley como una práctica religiosa. Y por otra parte, el lenguaje simbólico del autor va a ser interpretado más tarde en sentido literal, y entonces se va a introducir el uso de las filacterias, como ya te dije antes. De la observancia o no de este mandamiento supremo depende que descienda sobre Israel la bendición o la maldición de Dios. Y por eso es necesario tenerlo muy presente, delante de los ojos, sobre la frente. Al comenzar cualquier obra, atarlas a la muñeca. Pero cualquier técnica para acordarse de esto no basta si después no se cumple. Cuando el politeísmo pagano, al correr de los tiempos, dejó de ser un peligro inminente, la exclusión absoluta del culto a los otros dioses, a los ídolos, se va a interpretar como la exclusión de aquellos bienes terrenos que tienden a convertirse en señores sobre el hombre, que tienden a suplantar al mismo Dios en nuestras vidas. Entonces el mandamiento se formula de otra manera, y es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Te invito ahora a que medites en todo esto escuchando este tema musical de Blanton, La Palabra. La palabra de Jehová cambia al hombre de pecador a justicia en Dios. La palabra de Jehová cambia al hombre de tinieblas a la luz. Fe viene por el oír y el oír por la palabra. Fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra de Jehová cambia al hombre de enfermedad a sanidad. La palabra de Jehová cambia al hombre de pobreza a prosperidad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra.
Ora conmigo con el Salmo 30, con esta antífona que dice: sé la roca de mi refugio, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí, ven aprisa a liberarme. Sé la roca de mi refugio, Señor. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sé la roca de mi refugio, Señor. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sé la roca de mi refugio, Señor. Lo que nos enseña la primera parte de este salmo es, en primer lugar, que tenemos que recitarla muy a menudo, con gran devoción, porque es infinitamente santa. Son las últimas palabras de Jesús. Por eso la Iglesia nos hace recitar estos primeros versículos todas las noches durante completas, para que justamente las últimas palabras de la vida de nuestro Maestro sean también las del final de nuestra jornada. Y es el relato de sus sufrimientos, esa visión de sus glorias. Qué amable es todo esto para nuestro corazón, Señor. Y la segunda enseñanza nos habla de abrazar la cruz, de desearla, de buscarla, de soportarla, de llegar a decir o sufrir o morir con Santa Teresa, por pura imitación de Jesús. Porque la imitación es un efecto necesario, es una necesidad natural del amor. Y si lo amamos, debemos desear sufrir a ejemplo suyo, porque Él sufrió tanto. La lectura de lo que sufrió tiene que encender en nosotros ese fuego que tiene que iluminarnos, calentarnos toda nuestra vida. Y la tercera enseñanza es que el deseo, el amor del sufrimiento no excluye el deseo de la felicidad, el deseo de ver a Dios. Justamente porque ese deseo pertenece también a la esencia del amor, a lo más hondo de nuestra naturaleza. No es un mal, por el contrario, es un bien, porque Jesús lo vivió así, y es así como lo expresa el Salmo. Es eso que Santa Teresa había comprendido tan bien cuando decía o sufrir o morir. La cuarta enseñanza es que ambos deseos, el de sufrir y el de ver a Dios, que tienen que estar en nosotros y que tienen que ser muy profundos, van a ser tanto más reales en nosotros cuanto más verdadero sea el amor a Dios. Y tocarán tanto más nuestra sensibilidad cuanto más sensible sea el amor a Dios en nuestros corazones. Pero este doble deseo, por más bueno y justo y santo que sea, tiene que estar subordinado a otro, al primero de todos, que es el deseo del bien de Dios. Y su bien se realiza cuando cada criatura le da la cantidad de gloria que Él desea de esa criatura. O sea, que su voluntad se cumpla en toda criatura. Que solo seamos y tengamos lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. O sea, que estos dos deseos, como todos los otros, tenemos que subordinarlos a esta palabra que dirige toda nuestra vida. No nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Que se haga tu voluntad. Es lo que nos enseña la última palabra pronunciada por Jesús. Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu. Fíjate que las primeras palabras de Jesús al entrar en este mundo, según San Pablo, son las palabras de un salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y las últimas son las palabras de otro salmo. Padre mío, pongo mi espíritu en tus manos. La oración que enseña Jesús cuando se le pide que enseñe una oración es que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Y lo que nos da como ejemplo es decir, no mi voluntad sino la tuya. Siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios, la obediencia, la sumisión, la conformidad con la voluntad divina. Buscar el bien de Dios haciendo su voluntad. Ese es el grito del corazón de Jesús. Ese es el objetivo de su vida cuando entra en el mundo. Y al salir del mundo también, todo el tiempo. Mi Señor Jesús, haz que también sea en ti, por ti y para ti el grito de mi corazón y el objetivo de mi vida a cada instante. Que se haga en mí tu voluntad, Señor. La segunda parte de este salmo no está separada de la primera. Puede ser aplicada toda perfectamente a Jesús. Sin embargo, se aplica de una manera admirable también al alma religiosa. Qué abundante es tu bondad, Señor. Lo que reservas para los que te adoran, los que te temen. Qué bien perfecto les concediste a los que esperan en ti, Señor. Los escondés al amparo de tu rostro, lejos de las intrigas de los hombres. Los protegés en tu tabernáculo, lejos de las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor por siempre. Qué maravillosa fue tu misericordia al colocarme en una ciudad bien guardada, Señor, tan bien cercada, tan bien defendida. Dios mío, qué bueno eres, habiéndome puesto en esta ciudad bien cercada que es la vida religiosa. Ahí estoy todavía. No siento tanto su dulzura por momentos. No tengo la alegría de dormir bajo el mismo techo que tu santa hostia, pero en realidad estoy más que nunca junto a ti, Señor. Más que nunca estoy al pie de tu altar, más que nunca estoy escondido en ti. Con cuánta alegría recitaba en otro tiempo estas palabras en el coro, en la ciudad cercada. Pero depende solo de mí, Dios mío, colocarme muy junto a tu sagrario, vivir a tu sombra, no respirar más que por ti, Señor. Tengo más aún que en el pasado tu pobreza, tu oscuridad, tu silencio, y es al amparo de tu rostro que estoy escondido más que nunca. Gracias, Señor. Gracias por el primer bien que me hiciste, por esa gran gracia en este mundo, por haberme hecho entrar aquí, Señor, en tu ciudad bien cercada, por comenzar a vivir para ti, Señor. Y quiero ahora que me permitas quedarme al amparo de tu rostro. Y yo sé que lo voy a hacer sobre todo guardando constantemente el pensamiento de tu presencia, haciendo de mi vida una oración continua, haciendo las obras exteriores que tengo que hacer, pero pensando que no son nada, que son solamente una figura que pasa, una vanidad que se fuma, que no son el fondo de mi vida. El fondo de mi vida es estar escondido en lo más secreto de tu rostro, Señor. El fondo de mi vida es contemplarte, amado mío. Te pido que me permitas que te contemple sin cesar, que cada día más te tenga como mi bien, mi todo, que esconda en ti mis días, mis noches, que me hagas vivir en ti, esconderme en ti, ser ignorado enteramente por los hombres, salvo cuando sea bueno para tu servicio y para tu gloria. Haz que viva escondido en ti, Señor, al amparo de tu rostro. Te pido que me enseñes a esconderme del mundo, que me enseñes a mirar constantemente los secretos de tu belleza, a contemplar sin cesar ese rostro en cuyo secreto tienen que hundirse mis ojos durante todos los instantes de mi vida. Amar a Dios y servirlo, esa es la esencia del ser humano. Te pido, Señor, que me hagas ver la vanidad de todo lo que no eres tú. Que no dejes que mi corazón ni mi espíritu se apeguen
ni siquiera por distracción a lo que no eres tú. Recoge mis ojos, Señor, tómalos, como un pájaro toma a sus pequeños. No permitas que se pierdan en esa nada, en ese vacío, en ese barro de las criaturas. Te pido que los escondas, Señor, en el secreto de tu rostro. Hazme esta gracia, Señor, tú que ya me hiciste tantas. Te invito ahora a que continúes tu oración con este canto de Lali Torres, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo, su único Hijo. No hubo aquel que fuera Él, que no recibiera lo que Él pidiera. Mi hermana Lali Torres. Su amor sin límite lo dio, que fue a la cruz por ti, ay, dio su vida en agonía por tus pecados. ¿Quién te crees que eres tú? Porque rechazas hoy a Jesús. Ven a Él, su sangre dio para que salvo hoy seas tú. Triste serás si viene Él y no te encuentra en su redil. Te perderás por siempre allí donde el tormento no se acaba. Porque de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo, su único Hijo. No hubo aquel que fuera Él, que no recibiera lo que pidiera. Ven a Él, te limpiará, de lino fino te vestirá. Al cielo irás, no llorarás, y una corona Él te dará. Gozo tendrás, salvo serás, con Jesucristo siempre estarás. La gloria eterna heredarás y para siempre sonreirás. Ven a Él, te limpiará, de lino fino te vestirá. Al cielo irás, no llorarás, y una corona Él te dará. Gozo tendrás, salvo serás, con Jesucristo siempre estarás. La gloria eterna heredarás y para siempre sonreirás. Te invito ahora a que escuches otra lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 3, versículos 21 al 25. Y acá Pablo nos habla de las obras de la ley, que para San Pablo se refieren a la pretensión orgullosa de ciertos hombres, aquellos que se llaman religiosos, y que creen que con sus propios recursos pueden llegar a Dios.
Por el contrario, la fe es una postura humilde. Es la postura humilde del que sabe que si Dios no le sale al encuentro primero, no entrará jamás en la pista de la salvación. Escucha lo que te dice la palabra. Ahora, la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios a todos los que creen, sin distinción alguna, pues todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, a quien constituyó sacrificio de propiciación mediante la fe en su sangre. Sostenemos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pablo ya expuso en el capítulo 1 cómo la humanidad de por sí sola está sin salida delante de Dios. Y en el capítulo 3 hasta el capítulo 4 va a descubrir ese proceso maravilloso de rehabilitación que Dios se inventó en la muerte de su Hijo. Este ahora no establece una conexión lógica con lo anterior. Tiene un sentido meramente temporal. Se inauguró una nueva era. Una era que sustituye con el cumplimiento de la promesa a la ley y a la misma circuncisión. Es el ahora escatológico, el de los tiempos finales, inaugurado por Jesús. De algún modo, el Antiguo Testamento estaba en una condición privilegiada para preparar esta manifestación de la justicia de Dios. Dice la carta a los Gálatas, la ley fue nuestra niñera hasta que llegase Cristo y Dios nos aprobara por la fe. La construcción gramatical está indicando justamente que aún hoy en día sucede así. De hecho, va a decir en el capítulo 9, Dios no ha renunciado a su antiguo plan de salvación, sino que para ser consecuente con él, ha propuesto la justificación por la fe en Cristo. Nosotros, seguidores de Jesús, somos el pueblo de siempre. Cristo es la manifestación de la justicia de Dios, y el hombre, por su fe en Jesús, se apropia de esa justicia. Por lo tanto, nosotros nos situamos, evidentemente, en un plano de absoluta visión de fe. Jesús es el que permite la rehabilitación. Esta es la mediación. Y acá tiene coherencia toda la historia de la salvación. Lo incomprensible de la limitación del hombre, el porqué de ser hombre, y al decir hombre estoy diciendo limitación, y acá tiene una solución. El acto gratuito de Dios que justifica al hombre crea en el hombre una vida nueva y le comunica la justificación gratuita. Cristo inaugura en él la vida nueva, la vida del Espíritu. El justificado se pone al servicio de la justicia, o sea, de una vida según la mentalidad de Jesús y aprobada por el querer salvador de Dios. Y aquel que fue justificado, entonces, da frutos para la gloria de Dios. Estamos tocando el núcleo de la fe cristiana. Celebrar la fe es ponerse al servicio de la justicia. No se desprecia la actuación concreta del cristiano, justamente porque la renovación inmediata de la vida es la consecuencia de la justificación. Pero toda obra, toda actividad en el creyente proviene de ese saberse salvado por Jesús. Celebrar la fe en Jesús es vivir con los criterios de Jesús. Ahora, o sea, en el día inaugurado con la venida de Jesús al mundo, ahora se manifiesta la justicia de Dios.
esa justicia que desciende de lo alto, que viene de Dios para los hombres que creemos en Jesucristo, y que según dice San Juan no es otra cosa que la verdad y la gracia, de cuya plenitud hemos recibido. La ley y los profetas es una expresión que designa todo el Antiguo Testamento, y San Pablo ve en el Antiguo Testamento una especie de profecía, de promesa, que ahora se está cumpliendo en Jesús. La manifestación de la justicia de Dios se realizó sin la ayuda de la ley. Pablo se refiere a todo el orden legal del judaísmo, a toda la teología rabínica de la justificación del hombre por las obras de la ley. El culto a la ley no aprovecha de nada sin la gracia de Cristo. Más aún, todo el orden legalista de los judíos, solo sirve para descubrir nuestro pecado, para convencernos de la necesidad de la gracia de Dios. Esta es la función pedagógica de la ley. La fe es la respuesta del hombre a la justicia de Dios, de este Dios que se manifiesta en Jesucristo. Es un reconocimiento, es una aceptación de esa justicia. Y esta respuesta de todo el hombre, no solo de la inteligencia o de la voluntad, espontáneamente tiende a realizarse en las obras, tiende a proclamarse por la palabra, es confesión delante de Dios y delante de los hombres. Todos los creyentes, unidos por la fe en Jesucristo, constituimos el verdadero pueblo de Dios, este pueblo en el que ya no hay distinción entre judíos o paganos. Y entonces fíjate que se crea una solidaridad de salvación que no se funda en los vínculos de la carne y de la sangre. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen la fe de Abraham, no los que tienen su misma sangre. El orgullo nacional de los judíos, el orgullo de la sangre y de la ley, queda definitivamente superado por ese universalismo del espíritu cristiano. La gloria de Dios es la plena manifestación de la justicia de Dios. Si todos pecaron, tanto judíos como gentiles, todos están igualmente desposeídos de la gloria de Dios. Y si lo que justifica no es la ley sino la gracia, no hay ninguna razón para que Dios no ofrezca igualmente su justicia a todos los que creen en Jesús, en su enviado, aunque hayan vivido al margen de la ley. Pablo quiere decirnos que Dios ha pasado por alto los pecados de los hombres, porque Jesucristo ha pagado por estos pecados con su propia sangre, de manera que todos los que creen en esta redención obrada por Cristo alcanzan la salvación. Esas palabras, mediante la fe, no se refieren a la fe de Jesucristo, sino a la fe en Jesucristo, sin la cual Jesucristo no sería para nosotros ese sacrificio propiciatorio, o sea, que la fe es el único modo de apropiarnos de los beneficios de la redención. Pablo no defiende una fe sin obras, porque con esto entraría en abierta contradicción con Santiago 2, 4, 26. Lo que hace Pablo es declarar que el cumplimiento de la ley y las obras de la ley no es un camino que conduce a la justificación, porque la justificación es un don gratuito para el creyente, o sea, no te compras la salvación haciendo méritos, no te compras el amor de Dios te lo da gratis, no porque sos bueno, porque Él es bueno, porque Él te ama. Tu ser bueno, tus obras buenas, son como una respuesta al sentirte amado por Dios. Pablo justamente está polemizando contra los que buscan la salvación solamente con su esfuerzo y desprecian la gracia de Dios que se manifestó en Jesús. Pero es evidente que la fe se verifica en las obras de fe y que la justicia dada como gracia, gratis, que se recibe, se acredita operativamente en una conducta que tiene que ver con el Evangelio,
No podés decir que tenés fe y vivir como si no la tuvieras. Te invito a que medites en todo esto y lo sigas orando, escuchando este tema del grupo Alabastro, Roca Mía. Escudo mío, a ti yo clamaré. Roca mía, escudo mío, a ti yo clamaré. Roca mía, roca mía, roca mía, roca mía. Los cristianos viejos podemos llegar a creer que el Evangelio, que las promesas de salvación nos pertenecen como una especie de herencia de familia. Sin embargo, Jesús, en este Evangelio que vas a escuchar, nos dice que todos esos títulos no bastan. Hay que cumplir la voluntad de Dios, y en esto no hay privilegios y no hay discriminaciones. Hemos escuchado la palabra de Dios para ponerla en práctica y para traducirla con signos eficaces. Nos reunimos en asamblea para pronunciar las palabras solemnes de la bendición al Padre por medio de Jesucristo y para edificarnos sobre la roca, esa roca viva que es el cuerpo de Cristo. Escucha lo que te dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículos del 21 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé:
nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Después de escuchar estas lecturas, nos podríamos hacer una pregunta. ¿Cuenta la fe o cuentan las obras? La primera y la tercera lectura de este domingo, el pasaje del Deuteronomio, el del Evangelio de San Mateo, subrayan claramente la necesidad que tenemos de cumplir los preceptos del Señor. Porque no basta con escucharlos, no basta con recordarlos y después nos desviamos del camino que nos marcan estos preceptos. Como no basta confesar con los labios que Jesús es el Señor, si no cumplimos fielmente lo que Él nos dice. Si queremos realizar el proyecto de nuestra salvación, tenemos que edificar la vida de un modo paciente en una práctica concreta. Porque la fe sin obras es una fe muerta, es una fe que conduce a la muerte, como diría la carta de Santiago. Sin embargo, sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Esto lo dice San Pablo de un modo claro. Y entonces fíjate que surge esta dialéctica en el corazón del mensaje. ¿La fe o las obras? ¿Qué es lo que nos salva? Y es que lo que nos salva es la fe y las obras. No es lícito separar los dos extremos, elegir uno y desechar el otro. Porque ambos pertenecen al mismo mensaje, la fe y las obras. Lo que nos salva es la fe. O más exactamente, el que nos salva es Dios en Jesucristo. La fe, la misma fe, es una gracia de Dios. Es la aceptación agradecida de esa salvación. Por eso el mensaje del Evangelio es una buena noticia, porque en ese mensaje se proclama la iniciativa y la obra de Dios en favor nuestro. Proclamamos esa especie de amnistía que Dios nos concede a todos, aunque seamos pecadores. Porque Dios, libremente, gratuitamente, sin mérito de nuestra parte, nos hizo pasar de la muerte a la vida y nos hizo sus hijos. De modo que no tenemos nada de qué presumir delante de Dios, ni tampoco delante de los hombres. Y sí tenemos mucho que agradecer. La conciencia de esta salvación nos hace humildes, nos hace generosos, alegres, porque es la experiencia de la gracia de Dios. Y de este modo queda descartada la autosuficiencia. Queda descartado el orgullo espiritual. Pero también son importantes las obras de la fe. No las obras para tener fe o para alcanzar la gracia de Dios, que en este caso sería solamente la recompensa merecida. Sí las obras que vienen de la fe, o sea, de la nueva vida que recibimos. O sea, esas obras que hacemos con el impulso del Espíritu de Cristo, cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, ese Espíritu que Jesús nos dio. De modo que las obras sean entonces manifestación y realización de la fe. Son como los frutos de un árbol, son el testimonio, porque la fe sin obras es una fe muerta, es estéril como la misma muerte. La exigencia de las obras es la exigencia de lo que somos. Pablo nunca se va a cansar de fundar el imperativo ético en el indicativo evangélico. O sea, primero el indicativo, son hijos de Dios.
sos hijo de Dios. Has resucitado con Cristo ya. Pero inmediatamente después, unido como el cuerpo con el alma, viene el deber. Si sos hijo de Dios, viví como hijo de Dios. Si ya resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. El mismo Jesús, que evangeliza a los pobres y a los pecadores cuando les anuncia la llegada del reino de Dios, siempre añade algo y dice: conviértanse, conviértanse. Porque creer es también hacer, porque creer es obedecer. Y por eso hay que hacer la voluntad de Dios. Porque es responder a la palabra de Dios con el alma, con el corazón, con toda la vida. No es recordar, no es saber, no es retener algunas verdades en la memoria. Fe es vivir de un determinado modo. Y esto elimina de una parte toda clase de ritualismos, de legalismos, de fariseísmo sin alma, y por otra parte elimina cualquier especie de espiritualismo o de misticismo o de sentimentalismo sin cuerpo. Porque la fe se realiza en las obras, pero las obras sin la fe no valen nada. Te invito a que edifiques tu fe sobre Jesucristo y que continúes orando y meditando todo esto, haciéndolo con este tema musical: Roca de mi salvación. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Yo solo a ti clamaré. Y yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor, mi esperanza y mi inspiración. Dios, solo a ti clamaré. Yo creo en ti, yo creo en ti. Tú has sido siempre fiel, mi ayudador en mi necesidad. Siempre contigo estaré. Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor.